Vamos a hablar de un tema importantísimo. Hoy más que nunca, muchísimos de nosotros queremos mejorar nuestras habilidades en un campo tan competido como es el análisis de datos. Y esta presentación tiene el objetivo de darte una guía, un cómo empezar. Y bueno, lo primero que te pido es que tratemos de eliminar las posibles distracciones. La verdad es que vivimos en un mundo muy conectado, lo cual es muy bueno para algunas cosas, pero a veces nos hace perder el foco. Entonces, en la medida de lo posible, te pido puedas estar acá en la sesión. Y bueno, primero me gustaría felicitarte porque el estar aquí me dice que estás tomando acción y estás pensando diferente. Es un tema que genera cierta confusión y hoy tú decidiste estar acá y escucharme. Bueno, ¿qué aprenderás? Al final de la sesión te voy a invitar a una formación con mi acompañamiento. Eso no quiere decir que lo que yo te comparta hoy no te genere valor. De hecho, de verdad, si prestas atención a lo que te voy a compartir, estoy convencida que tiene el potencial de cambiar tu vida, no solamente si quieres ser analista de datos, en verdad es información que te puede ser demasiado de utilidad. Entonces vamos a hablar específicamente de dos temas. Como ya les decía, cómo empezar en el análisis de datos. En este caso no me guardé nada en el sentido de que busqué compartirte lo que no hay hoy en ninguna formación en el mercado para que justamente sobre eso que no hay tú puedas utilizarlo a tu favor. Y la segunda parte es, a veces es más importante saber qué no hacer que saber qué hacer. Entonces, me gustaría compartirte los principales errores que he notado que se cometen en este mundo del análisis de datos cuando se quiere iniciar. Y bueno, pues primero me gustaría hablarte sobre por qué deberías considerar la posibilidad de adentrarte en este campo, por dos razones principales. La primera es que saber de análisis de datos, que es hoy más que nunca algo que sí o sí, independientemente de lo que nos dediquemos, nos debería importar, nos va a permitir tener esa posibilidad de elegir dónde queremos trabajar, incluso con quién. Y eso hoy que en todos lados se escucha este clima de crisis, de problemas, bueno, finalmente este conocimiento te permite liderar tu futuro profesional y de verdad, créanme, no soy yo, pueden investigar en internet y datos es algo que va a seguir habiendo, de hecho ya se empieza a hablar ahora, ahora del Big Data, nos vamos a ir a lo que se va a conocer como computación cuántica, es decir, campo laboral habrá. Entonces, y hoy además existe una gran brecha en verdad en las empresas y ustedes lo pueden ver, hay esta brecha entre lo que piensan los perfiles de datos que van a hacer, lo que la empresa cree que van a hacer y a veces esta brecha no se cubre, entonces definitivamente es una posibilidad que te invito a considerar. Y para mí, el segundo beneficio del por qué te invito a adentrarte en este mundo es el impacto que puedes generar. Definitivamente lo he vivido, puedes cambiar la vida de las personas desde alguien cuando empieza a conocer este conocimiento, pues tiene mayor libertad, tiene mayor tiempo para hacer las cosas que estar con su familia, hacer sus actividades, hobbies, y no estar pegado a una computadora mucho tiempo simplemente porque no tiene acceso a un conocimiento que le puede ahorrar eso, nuestro activo más valioso, el tiempo. Entonces, esos son los beneficios que te invito a que consideres. Y bueno, algo que te quiero aclarar desde el principio es, no se necesita un conocimiento especializado. Al final, todo lo que implica el conocimiento de análisis, si contamos, que es nuestro caso, todos contamos con un cerebro, créeme que ya con eso tienes lo que se necesita. Hoy más que nunca la educación tradicional pues cada vez está más, digamos, en desuso y es porque en particular el campo de los datos, crece día a día. Entonces es muy difícil que las instituciones se pongan a la par de ese crecimiento. Y además hay un factor que te invito siempre a considerar, y es que muchas veces uno de los diferenciadores que incluso las instituciones oficiales nos mencionan es el de contar con profesorado con muchas titulaciones, con muchos grados académicos, lo cual no estoy diciendo que sea incorrecto, lo único que digo es que a veces esto implica un poco de desempeño en la vida real. Y la realidad es que lo que hoy necesitamos es eso. Eh, Porfa, si pueden apagar su micrófono, se escuchan algunas voces. Muchas gracias.
Entonces, bueno, aquí solo aclarar que lo que necesitas no es este conocimiento especializado. Entonces, si hoy tu duda es, oye, pero es que yo estudié algo totalmente distinto, no te limites por eso. De hecho, vas a escuchar parte de mi historia y verás que incluso te puede ayudar el que tú tengas una perspectiva que no venga de una carrera asociada a las matemáticas. Y bueno, también importante aclararte que el enfoque formativo al que yo te invito no es mágico. Es decir, hoy, y te lo aclaro porque la realidad es que hoy más que nunca hay muchísimas formaciones que, bueno, te prometen resultados inmediatos. En mi caso, no, o sea, quiero ser totalmente honesta. Y esta frase me gusta mucho y lo refleja muy bien. Finalmente, quien no está dispuesto a vivir procesos no alcanzará propósitos. Entonces, este proceso al que yo te invito lleva tiempo, pero pues yo te pregunto, ¿qué pueden ser 3, 4 meses de tu vida en relación a todo lo demás y además que consideres todo lo que puedes conseguir, que si bien está enfocado a impactar tu vida profesional, también puede impactar otras áreas de tu vida? Y bueno, pues simplemente una aclaración antes de continuar. Te invito a que me acompañes hasta el final, eh, porque te voy a hacer, como te decía, la invitación a una formación que llevo preparando ya algún tiempo y que me gustaría platicarte al respecto. Entonces, ahora sí, en este punto, te quiero invitar a un ejercicio en el que finalmente tú estás aquí por una necesidad, ya sea por curiosidad también puede ser, pero finalmente tú estás cuestionándote si aprendes o te especializas o mejoras tus habilidades en análisis de datos. Y entonces en este punto yo te invito a preguntarte que te imagines por un momento, te invito más bien a que te imagines que ya lograste mejorar, incursionar en este campo, que ya te sientes con la confianza de llamarte analista de datos. Te invito a que imagines ese momento y que eso que venga a tu cabeza, esa emoción, te lleve a que busques de verdad lograr ese objetivo. Créeme que en la medida en que tengas claridad sobre eso que buscas, tanto mi formación, otras formaciones te serán de bastante utilidad. Esto para mí, de verdad, créeme que este tipo de ejercicios han sido bastante útiles y tiene muchísimo que ver con un pilar fundamental de mi enfoque formativo, que es el enfoque en el resultado. Si tenemos claro a dónde queremos llegar, los cómo los vamos a ir encontrando. Por eso es que te invito a que te tomes un tiempo, que imagines este escenario y siempre alimentes este deseo y estoy segura que vas a encontrar los cómo. Y bueno, antes de continuar, les voy a platicar brevemente, bueno, quién es Alejandra Peregrino, un poco de mi historia. Para quienes ya igual me siguen, pues voy a tratar de ser un poquito rápida, pero también está pensada esta presentación para quienes no me conocen y además esto me ayuda mucho a explicar los fundamentos del enfoque que les estoy proponiendo. Y bueno, pues les quiero contar que a nivel académico, la verdad es que de niña, pues era la típica niña estudiosa, ñoña, matada, nerd, como, no sé cómo le digan en sus países. La verdad es que me gustaba la escuela. Recuerdo con mucho gusto que los días de inicio de clases, bueno, me emocionaba. Recuerdo el olor de los útiles nuevos, de esa sensación me daba mucha alegría. Entonces sí disfrutaba muchísimo la escuela. Yo más bien era la persona, no era como este tipo de niña genio, no, más bien era el quien hacía las tareas. Si el profesor decía 30% de la calificación van a ser las tareas, bueno, pues casi siempre yo tenía ese 30%, ¿no? Y bueno, sí, me gustaba mucho estudiar y todo iba bien hasta que a los 17 18 años, pues que es cuando acá en México al menos es la edad promedio en la que decidimos a qué nos vamos a dedicar toda la vida, que hoy sigo pensando que pues es algo complicado a esa edad tomar una decisión tan complicada, ¿no? Pero bueno, pues aunado a esto, en ese momento pasa la situación de que a mi papá le diagnostican una enfermedad terminal y si bien creo que a esa edad, como lo digo, es complicado esa decisión, sumado a un evento como este, pues definitivamente no fue digamos, el mejor momento. Entonces, lo que a mí me ocurrió fue que en mi búsqueda de respuestas, porque el proceso por el que pasa mi papá, bueno, pues
pues como todo proceso de ese estilo fue difícil. Y me llevó a tomar la decisión en mi búsqueda, como les digo, de respuestas. Decidí estudiar la carrera de medicina, de médico cirujano. Y bueno, pues como les comentaba, tenía buenas calificaciones, no tuve ningún problema para poder entrar. Y sabía que no era la mejor decisión, pero bueno, también es cierto que por la anécdota que les cuento, necesitaba también un poco alejarme y una carrera que sí era muy pesada, la verdad, pues también me permitía concentrarme completamente en los estudios, pero llegó un momento, los primeros 2 años, que bueno, fueron como en la escuela, fue teoría, sí teníamos algo de práctica, pero pues finalmente era lo mismo que venía haciendo siempre, ¿no? Estudiar, o sea, no tuve mayor problema. Sin embargo, cuando llegamos ya a las clases en hospital, ahí fue donde pues entendí que no era algo que iba a poder hacer toda mi vida. Y fue difícil, fue muy complicado porque en ese momento ya no era Alejandra, sino ya era Alejandra la futura médica. Y bueno, pues mi mamá y mi familia ya me veían como médico. Entonces, tomar la decisión de decir, no, esto no es lo que quiero, fue muy complicado, pero pues un día lo decidí. Pasó un evento muy particular en el hospital, me tocó ver la muerte de alguien. Y pues bueno, tomé la decisión, me dirigí a la ventanilla de servicios escolares. La señorita pues evidentemente se sorprendió, me dijo, oye, es que tienes buen promedio, no sé por qué te quieres cambiar. Y creo que es un punto en el que a veces es más difícil tomar este tipo de decisiones cuando parece que todo está bien. Pero cuando lo sientes, pues en mi caso tomé la decisión, pero se cruzó con otro evento. El día que a mí se me ocurre, que yo decido, me dijeron en servicios escolares, esta semana es la última semana, me quedan 2 días de la semana para decidir a qué carrera te quieres cambiar, porque si no vas a perder el año y si no, y puedes perder incluso el acceso a la universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, digo el nombre completo para quien no sean de acá, y pues yo en ese momento no me podía permitir la posibilidad de costearme una universidad privada, entonces pues tuve que decidir en pocos días qué quería. Y en ese momento la realidad es que estaba muy cansada, creo que a nivel mental y emocional, y decidí en base a un gusto que siempre he tenido, que es el gusto de dibujar, me gusta pintar, me gustaba mucho la fotografía, entonces, pues un poco sin pensarlo tampoco del todo, decidí por este hobby y también un poco porque en ese momento tenía la idea de que nuestra personalidad está moldeada solo por nuestro contexto, entonces yo pensé, bueno, si me rodeo de personas completamente distintas a mí, pues tal vez esa parte introvertida, esa parte seria de mí va a cambiar. Y pues descubrí que no, pero fue una experiencia igual que me ayudó muchísimo. Estudié un semestre de diseño y comunicación visual. Por eso es que aquí pongo estas dos imágenes. Esta imagen de acá es un ejercicio que hicimos y me gusta mucho porque hoy como analista siempre invito a mis alumnos, a las personas con las que colaboro en consultoría, a que estemos siempre atentos a todo. Y porque todo lo que hacemos dice algo de nosotros. Y si ustedes observan esa imagen, definitivamente creo que también reflejaba el momento emocional en el que me encontraba y me ayudó al final. Hoy más que nunca creo que todas esas experiencias que en el momento parecía que no tenían sentido, al final se conectaron. Y bueno, pues ya estando en diseño, estuve este tiempo pues para pensar, disfruté ese momento, lo viví de una manera agradable, pero pues sabía que no era eso que me emocionaba y de nuevo, ¿no? No era a lo que me quería dedicar toda mi vida. Y fue así que fui a un lugar donde creo que tuve que haber ido desde el inicio, que fue con la orientadora vocacional. Esto es de las cosas que parecen muy obvias, pero a veces no hacemos. Así que si tú hoy si de casualidad eres alguien que hoy está eligiendo carrera o conoces a alguien, dale este pequeño consejo que le puede ahorrar tal vez todo este camino intrincado. Eh, con esta orientadora, pues me hicieron un examen y me dieron varias opciones de carrera, entre ellas la carrera de actuaría.
para ese momento, literal, yo no sabía, nunca había escuchado ese nombre. Si bien siempre había tenido muy claro que me gustaban las matemáticas, solamente visualizaba estudiar como tal matemáticas. Y bueno, en ese entonces mi visión era tan corta que yo decía, bueno, no, es que si estudio matemáticas solamente voy a poder trabajar de profesora. Y bueno, qué triste que acá en México, espero que ya haya cambiado la percepción, pero al menos en ese momento, pues no era como un trabajo que uno deseara. Entonces, por eso fue que no, nunca pensé en estudiar matemáticas, perdón. Pero cuando encuentro actuaría, pues de fondo descubro que tal cual, a nivel muy, muy general, actuaría es las matemáticas aplicadas a la vida real. Fui a algunas clases de prueba, bueno, antes de que concluyera el semestre que estaba en curso, y pues me terminé de enamorar de la carrera. Pregunté al director de la carrera, bueno, finalmente me enamoré de la carrera y pues ya con toda la emoción, ya diciendo, bueno, por fin ya encontré lo que me apasiona, ya cumple todo lo que yo quiero. Y pues sucede que hay una anécdota que les conté, tal vez algunos ya la sepan, pero pues la verdad es que al inicio me fue mal, ¿no? Reprobé álgebra, que era una de las carreras del primer semestre. Cálculo me fue también pésimo. Y entonces la verdad es que sí llegué pues a esta sensación de, o sea, como que en las otras dos carreras que se supone que no eran lo mío, me iba bien, ¿no? O sea, no tenía ninguna razón lógica para irme de ninguna, ¿no? Y sí me cuestioné, bueno, ¿por qué no concluiste? O sea, perdiste tu tiempo y para nada. Sí fueron momentos complicados. Sin embargo, hoy más que nunca agradezco este camino porque actuaría y en general las carreras que tienen una orientación más matemática, de fondo nos invitan muchísimo a cuestionarnos lo que damos como cierto. En actuaría, la primera parte que es muy teórica, compartimos materias con físicos y con matemáticos. Y recuerdo muchísimo que en álgebra, por ejemplo, siempre había ejercicios, o bueno, había muchos ejercicios que nos invitaban a cuestionar cosas que hoy y en ese momento me parecían obvias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué uno más uno es dos? ¿No? O sea, eso yo creo que, no sé si alguien de ustedes se lo ha preguntado, pero eso era el tipo de demostraciones que hacíamos. Y ahí aprendí un método que hasta hoy utilizo y siempre recomiendo, y es tal cual para iniciar una demostración de ese estilo, el punto era, bueno, tú asumes que uno más uno es dos. ¿Y qué pasaría si uno más uno no fuera dos? Y entonces teníamos que hacer uso de todos los principios matemáticos que nos enseñaban. Bueno, hacer demostraciones y finalmente en muchas ocasiones llegábamos a lo que en matemáticas se conoce como reducción al absurdo. Es decir, cuando asumíamos que uno más uno no era dos y hacíamos toda la demostración, pues lo que resultaba era algo absurdo, era algo que no podía pasar. Pero de fondo, este ejercicio, si lo pensamos bien, es justo nos invita a, cuando tenemos algo que creemos completamente, bueno, yo siempre los invito a reflexionar, ¿y qué pasa si eso no fuera cierto? Y esto lo podemos llevar no solamente a áreas matemáticas. Hace poco publicaba algo respecto a que en mi punto de vista no es necesario, o sea, sí suma, pero no es una condición que tengas un título, una certificación oficial para que puedas desempeñarte como analista de datos, como científico de datos. Y hubo gente que me decía, no, sí, o sea, y lo dan como cierto. Y entonces justo en ese tipo de casos yo los invito a cuestionarse, bueno, ¿y qué pasaría si no? Si tu hipótesis fuera cierta al 100%, entonces eso querría decir que no podría haber ni una persona que no tuviera la educación formal y se dedicara a este tema. Con que hubiera una persona, entonces tu hipótesis se cae. Y esto hoy más que nunca lo veo en datos, porque tal cual, hay muchísimas personas que de entrada ni siquiera se toman la oportunidad de considerar aprender datos porque asumen que no son buenos para las matemáticas, que esas cosas son muy complicadas, que no es para ellos, que simplemente no nacieron para eso. ¿Y qué pasa si no fuera cierto? ¿Qué pasa si tal vez te enseñaron las matemáticas desde un mal enfoque? ¿Qué pasa si en el fondo eres un excelente analista, pero estás detenido por esa creencia?
Y bueno, pues finalmente, algo que me ayudó demasiado en este proceso fue que descubro el valor de enfocarme en la solución en vez de la teoría. Durante la carrera, em, la mayoría de los profesores tenía un enfoque muy teórico y eso a mí lo que me emocionaba era justo llevarlo a la realidad, llevar esa teoría, esas matemáticas a la vida real. Y así es como decido cambiarme de turno. Yo estudiaba en la mañana, me cambio a la tarde, porque justo en la tarde es que había profesores que daban, que además de ser profesores tenían se desempeñaban a nivel profesional también. Y recuerdo muchísimo una anécdota, un profesor nos puso un ejercicio y nos cuestionó, nos dijo cómo lo resolverían y nadie contestábamos. Y yo, o sea, pues todos creo que pensábamos lo mismo, era una suma lo que, cómo se resolvía, pero nadie nos atrevíamos a contestar. Y él nos dijo, ese es uno de los principales problemas que veo en ustedes. Cuando yo pongo este ejercicio a los alumnos de la mañana, inmediatamente me contestan, cuando les digo cómo lo resolverían, me contestan, ay, perdón, me contestan con una distribución normal, con una derivada, o sea, me empiezan a contestar cosas cuando no se dan cuenta que la resolución realmente es bastante sencilla. Y eso es lo más complicado. Y en la vida real nos decía, la mayoría de los problemas los van a resolver con sumas y restas. Y ya si el problema es muy complicado, lo van a resolver con divisiones y multiplicaciones. Pero lo más difícil es encontrar esa simpleza. Y en ese momento, les soy honesta, no lo interioricé tanto como ya posteriormente en mi experiencia ya esa experiencia, bueno, me hizo entender que lo que yo tenía que hacer siempre, antes de enfocarme en el cómo, era entender bien el problema. Ese es uno de los principales factores de mi enfoque formativo y pues parte muchísimo de toda esta experiencia de vida en la elección de a qué me iba a dedicar. Y finalmente, hoy en día entiendo y agradezco todo lo que viví, porque cada uno de esos pasos se conectó en una metodología única y puse estas imágenes específicamente porque la primera es un ejercicio que hice en diseño y hoy me sirve, por ejemplo, para explicar conceptos tan complicados como hay un concepto en matemáticas que se llama análisis de componentes principales. Y ese yo lo explico con este dibujo, porque lo que digo es, tal vez no a todos, pero habrá alguno que este dibujo muy lejanamente le parezca la Mona Lisa. O sea, es como muy lejanamente, o sea, pero muy lejano. Lo que es el análisis de componentes principales es, yo tengo una base de 10 millones de registros, por ejemplo, y ese análisis me divide esa base en un número de componentes donde cada componente me va explicando una parte de la base de datos. ¿Esto por qué me ayuda? Porque al final yo como analista puedo elegir el número de componentes que no son toda la base de datos, pero me dan suficiente información para que yo pueda resolver el problema que estoy buscando atacar. Y entonces es un concepto muy complicado si yo lo quisiera explicar totalmente de forma teórica. Utilizo este tipo de imágenes para decir, tú no tienes que ver la Mona Lisa como tal, o sea, no la tienes que tener enfrente para que tú puedas asumir o puedas recordar esa imagen. Y eso a ti como analista te da la posibilidad de trabajar con menos datos y finalmente de poder dar una mayor cantidad de respuestas. Esto te permite hacerlo también en menos tiempo. Em, Al final, en un principio podría parecer que medicina, diseño y actuaría son carreras muy distintas. Sin embargo, todo lo que a mí me enseñaban en actuaría de manera teórica, por ejemplo, aquí vemos tal cual las fórmulas en geometría analítica, de alguna manera yo ya las había vivido en geometría, en diseño llevas una materia que se llama geometría, pero en diseño la materia es tal cual hacer las cosas. O sea, en diseño lo teníamos con compás, regla, lápiz, nosotros teníamos que hacer las transformaciones, todas las figuras que después en actuaría las hice a nivel de fórmula. Y recuerdo mucho que
los profesores nos invitaban muchísimo a imaginarlo, imaginar cómo se veía la figura en 3D, cómo pasábamos de un espacio en 2 dimensiones a un espacio en 3 dimensiones. Y eso que les costaba muchísimo trabajo a la mayoría de mis compañeros, a mí se me facilitaba por todo lo que ya había pasado anteriormente. Y de medicina, sin duda, lo que más me ayudó y que hoy es fundamental para mí, es toda la parte de entender lo que nos dice la persona sin siquiera hablarnos. Nos hacían muy conscientes de que muchas de las enfermedades tienen que ver con el estado emocional de los pacientes, con el contexto en el que viven. Y siempre, y si bien había una clase específica que era la clase del diagnóstico inicial, eh, siempre nos decían, a pesar de que era el mismo formato para todos, era bien interesante cómo ya estando en hospital, pues practicábamos con los pacientes. Y si bien todos teníamos las mismas preguntas, las respuestas que obteníamos, más allá de las que ya llevaba el cuestionario, eran a veces distintas. Y eso también pasa como analistas. Te pueden dar la misma base de datos y probablemente no vas a tener los mismos resultados que otra persona. Y ahí siempre los invito a que validen el contexto. ¿Qué nos dicen los datos sin decirnos? ¿Y qué nos dicen los usuarios de que manejan la información? Tenemos que ser capaces de entender todo el contexto. Y eso sin duda, pues nos invita a desarrollar habilidades blandas como la comunicación, la empatía. Y finalmente es como la última imagen, bueno, pues para mí representa a nivel muy general como todo esto que aparentemente está desconectado termina siendo una parte del cómo yo puedo comunicar de manera distinta haciendo uso de todo esto que en algún momento aprendí. Y bueno, finalmente, todo... Muchas gracias por tu comentario, Marta. Bueno, pues finalmente todo esto se traduce en que este enfoque, pensar en soluciones, me ha llevado a tener resultados. Me ha llevado a tener ya una experiencia de 14 años como enfrentando retos asociados con datos, como analista trabajando en diversas empresas y como consultora trabajando de la mano con muchísimas empresas de diferentes tamaños. Y es por eso que hoy me atrevo a estar aquí y decirte, bueno, ponerte a disposición mis conocimientos y que si estás en esa decisión y quieres abordar este camino, será un gusto acompañarte. Y bueno, invitarte a que lo pienses, ¿no? Si lo ves de fondo, mi camino fue un poco intrincado, pero al final llegué a este lugar en donde a nivel profesional he obtenido resultados y es a lo que yo te quiero invitar. Entonces, antes de... Sí, exactamente, Betty. Al final, siempre, creo que, no sé si han escuchado esta frase, pero creo que la vida de cualquiera puede ser contada como una historia de cine, solo depende cómo la contemos. Y todas las experiencias nos suman y nos ayudan a ser quienes somos ahora. Y bueno, pues ahora sí vamos a abordar ya el contenido de valor que te quiero aportar. Lo primero es por qué estudiar análisis de datos. Y bueno, la realidad es que hoy los datos están creciendo a una velocidad que no estamos pudiendo controlar. 2.3 billones de gigabytes al día, ni siquiera lo podemos imaginar. Todo esto hace que las empresas estén buscando cada vez más profesionales que los apoyen digamos, lidiar con estos retos. Y esto lo vuelve, la verdad es que un campo laboral sumamente atractivo. Esto es una realidad. De hecho, hace un tiempo me acuerdo encontré una cuenta de TikTok de una chica que se dedica justo a temas de datos y ella ponía en la mesa este tema de no necesitas que algo sea tu pasión para dedicarte a ello y ganar dinero. Y ella justamente se dedicó a los datos. Y tiene razón, porque es una realidad esto, no lo digo yo, esto no tiene nada que ver con la pasión que pueda yo sentir por los datos, no, es un campo que realmente está muy bien posicionado y bueno, ya será de ti que consideres que sea tu pasión o no, pero efectivamente esto es una realidad. Además, todo esto hace que haya una gran gama de trabajos disponibles en este campo. ¿A qué me refiero? Hace unos años se veía al científico de datos como el perfil del futuro, como el rol ideal. Sin embargo, hoy más bien ya se empieza a hablar de equipos altamente efectivos, porque es muy complicado para una sola persona
desarrollar todas las habilidades técnicas que requiere la ciencia de datos y además ser capaz de comunicar a los usuarios de negocio, ser capaz de entender las problemáticas de negocio. Entonces, de hecho, ya se empieza a hablar de puestos como traductores de datos. Estos puestos que hoy en Estados Unidos ya existen y que literal son un puente entre ese científico de datos y negocios, son tal cual un traductor. Estos hoy en Latinoamérica todavía no existen. eh, Sin embargo, justamente te da la posibilidad de que si hoy tú eres un usuario de negocio con toda la experiencia y no te atreves a dar el salto directo a la ciencia de datos, créeme que este enfoque, o sea, el que tú pienses en, puedo aprender todo lo relacionado, pero no tanto con un enfoque técnico, sino más bien con un enfoque consultivo. Esa es la clave porque hoy más que nunca toda la industria está orientada a esta tendencia, no sé si la han escuchado, que se llama low code. Es decir, cada vez más va a haber soluciones que simplemente a nivel de código nos puedan hacer algoritmos, automatizaciones, en mil cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que cultivar es eso que nos hace humanos, esa parte consultiva. Y ya está pasando. Hace unos 3 meses me buscaban para literal, el requerimiento era una solución de lectura de imágenes. Y como siempre, que es algo que trato de fomentar en mis formaciones, no nos quedemos con la primera pregunta, sino indaguemos. Y entonces más bien yo le pregunté, bueno, mejor ayúdame a entender por qué necesitas una solución de reconocimiento de imágenes. Y literal era porque habían despedido a una persona cuyo trabajo era leer tickets, buscar tickets en PDFs y anotar en un Excel ciertos datos de los tickets. Y esto, ojo, porque esta persona literal pudo haber visto que estaba haciendo algo completamente automático. Y si tú estás en esa situación, te invito siempre a que te preguntes qué valor estás aportando en el lugar en el que estás hoy, porque de eso va a depender. O sea, créeme, las empresas, por más crisis que haya, de hecho, en las crisis es cuando más valoran a las personas que les dan resultados. Entonces, las crisis son un problema para algunos y son una oportunidad para muchos otros. Todo depende de la percepción con que lo quieras ver. Entonces, pues esto sumado a que solamente el 1% de los datos están siendo analizados según Google, pues simplemente imagínate la oportunidad que estás dejando pasar al no desarrollar esto que me gusta llamar un superpoder. Y bueno, finalmente, hasta aquí todo muy padre, simplemente yo te invito a que siempre consideres que estos datos, todo esto hermoso, solamente se va a convertir en dinero o en ventajas cuando logramos hacer un análisis de datos que cubra el entendimiento de la necesidad y cómo lo vamos a comunicar. Y bueno, en este contexto del por qué te estoy invitando a que te desarrolles en el análisis de datos, pues una pregunta muy obvia es, oye, pues en el mercado hay 10,000 formaciones, ¿por qué esta tendría que ser distinta? Y bueno, la pequeña gran diferencia, yo siempre digo, el diablo está en los detalles, es que esta formación, a diferencia de la inmensa mayoría que hay allá afuera, te invita a aprender los principios del análisis de datos. Porque si lo reflexionamos, analizar información es algo que venimos haciendo como seres humanos desde toda la vida. Siempre pongo el ejemplo de cómo nace la estadística, como toda ciencia nace por cambios en el comportamiento humano. La estadística quiere decir el estado, conocer el estado de algo, por eso la raíz de la palabra. Y surge porque las grandes poblaciones de la antigüedad se enfrentaron al dilema de entender cómo estaba la dinámica poblacional para tomar decisiones, a dónde vamos a asentarnos, cómo están creciendo cómo está creciendo la población, de qué se están enfermando, cómo todo eso finalmente los llevó a desarrollar la estadística. Y por eso es que la primera rama que se desarrolla es la estadística descriptiva, que hoy, digo, haciendo sus connotaciones, pues sería lo que hoy conocemos como business intelligence, porque finalmente estas dos temas nos ayudan a entender el estado actual de algo, el estado actual de una empresa, el estado actual de un emprendimiento, tu estado actual como persona. Em, y
De ahí, una vez que resolvimos eso, entonces viene el siguiente problema. Ok, ya sé cómo estoy, pero ahora cómo voy a estar en el futuro con base en lo que ya sé. Y nace la siguiente rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Todo esto no se está tocando en las formaciones y eso es lo que hace que vivamos esta sensación de aprender mucho, llenarnos de conocimiento, llenarnos de curso, pero quedarnos con esa sensación de todavía me falta. Yo lo llevo a esta sensación de cuando comemos comida chatarra, que nos llenamos, comemos con muchísima ansiedad, y finalmente decimos, ay, como que siento que no me estoy nutriendo. Pues eso es lo que está pasando ahí con las enseñanzas. Y hay herramientas, hay muchísimas, hay de mil nombres. Y también lo que pasa, quien quiere iniciar, es que pues tal cual, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, en este punto, esa es una gran diferencia que yo te quiero compartir. Esto te va a permitir liderar tu aprendizaje. Yo no te digo que todas estas formaciones no sean valiosas, no. Solo te digo que si no conoces los principios, no vas a poder sacar el mayor potencial a toda esta información que hoy hay en el mercado. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar de ti. Que tú, después de toda esta explicación, pues espero que me lo creas, tú puedes ser analista de datos. Y recordemos esos beneficios. Tú puedes elegir dónde, con quién trabajar y hasta qué hora. Hoy, pues con todo este tema digital y que además se potenció con el COVID, pues definitivamente esta oportunidad es más que posible. Y a veces solamente es posible en el momento que tú permites a tu cerebro creer que es posible. Y bueno, te invito a que con este conocimiento impactes la vida de otras personas. En mi formación busco trabajar con casos de la vida real. En esta formación, ya más adelante contaré quiénes van a estar del lado de empresas que van a permitirnos jugar con sus datos, pero ustedes van a ver que el impacto que podemos dar no depende del tamaño de la empresa. De hecho, yo siempre invito a mis alumnos, muchos tienen este miedo de, oye, pero es que no tengo experiencia y en el trabajo siempre piden, pues nos piden esto. Bueno, claro que puedes generar experiencia. Créeme que hay millones de personas al lado de ti a las que puedes ayudar. El tendero de la esquina, si le ayudas a desde su celular manejar su inventario, digo, todo esto, por eso es que les enseño los principios, pero son ejercicios que ayudan. O sea, ayudar a todas las personas que de repente son emprendedores en redes sociales, no tienen cero idea de cómo gestionar su información. Hace poco leía un post súper dramático en LinkedIn de una chica que era emprendedora en Argentina y de repente Mercado Libre le bajó la cuenta, no sabe ni por qué, y ella dice, yo vivo de esto, este es mi sustento. Si ella no hubiera dependido de que solo Mercado Libre tuviera los contactos de sus clientes, ella tuviera control de su base de datos, si Mercado Libre le baja la cuenta, le puede escribir a sus contactos y decirle, oye, la cuenta está suspendida, pero aquí estoy. Tengo estos productos, yo sé que tú compras determinado producto cada mes, cada semana, es decir, de fondo te vuelves independiente, capacidad de elección, de decidir qué hacer. Y bueno, hasta aquí, eh, bueno, vamos a hablar ahora sí de cómo todo esto se engloba en la metodología que llamo mi metodología única, y es 3 simples pasos que obviamente cada uno tiene sus, es desarrollar diferentes cosas, ¿no? La primera es identificar necesidades de negocio. Este es el primer paso de la metodología. Y es a lo que te invito. Hoy la mayoría nos estamos concentrando en resolver el problema. O sea, de verdad, cuestiónate cuántas veces tu líder te está pidiendo un requerimiento, tu cliente, y tú en lugar de escucharlo, ya estás pensando cómo lo vas a hacer, ¿no? Tengo alumnos que me dicen, no, Ale, es que de verdad yo, eh, nada más me dijo que me iba a mandar una extracción de SQL y es que yo nunca he trabajado con SQL. O sea, estás más nervioso por quedar mal, digamos, y justo cuando entiendes los principios te das cuenta que independiente del formato, todas las bases son lo mismo. Cuando tienes ese conocimiento de fondo te da mucha paz, porque ya no dependes de, ay, no, es que no sé, me dijo que era HANA el archivo, me dijo que era JSON, me dijo que era, a ver, tranquilo. Cuando sabes los principios, te vas a poder enfocar mejor en identificar el meollo del problema. Una vez que tenemos eso, podemos pasar a la segunda etapa, resolver las necesidades, ahora sí aplicando una metodología de análisis de datos.
Te diría que el 98%, 99% de los cursos hoy se están enfocando en esta parte solamente, en la de resolver necesidades con el análisis de datos. Em, y la última parte, pues justamente es la del storytelling para comunicar la solución. Esto también no está siendo abordado en las formaciones y es vital. Y muchos entonces nos quedamos en, ya tengo el supermodelo, ya estaba súper ajustado, está padrísimo. Bueno, sí, pero no te puedes quedar ahí. Necesitas entender cómo lo comunicas y de esto es que va a depender el éxito que puedas tener ejecutando todo el proceso completo. Y bueno, lo siguiente que te voy a compartir es esto que de verdad, si lo interiorizas, independientemente de que te formes conmigo o decidas formarte en análisis de datos, esto te puede ser de bastante utilidad. Te voy a dar consejos puntuales en cada una de estas 3 etapas que te acabo de mencionar. La primera, identificar necesidades de negocios. No me cansaré de decirles, pregunta, 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 siempre pregunta. Esto es vital. Cada vez más cuando pongo a mis alumnos ejercicios de, a ver, tenemos este caso, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué se les ocurre? Que muy pocos se avientan, digamos, a hacer estas preguntas. Y razones hay muchas. Y pongo exactamente la imagen de un niño porque es curioso cómo de niños preguntábamos todo. Y de repente, pues llega un momento en el que dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Por razones hay muchísimas, pero finalmente es cierto, es una realidad. Dejamos de preguntar. Y ese es el principio básico de lo que veo en este módulo. Sin embargo, también es cierto que entre más, em, el preguntar no solamente es eso, sino también hay un arte atrás de eso. El saber cómo preguntar nos va a llevar a las respuestas que realmente nos van a ayudar a resolver la necesidad del cliente. Recuerden esta premisa muy usada en ciencia de datos, si no hacemos la pregunta correcta, entonces no vamos a descubrir nada. Y aquí es donde eh, te comparto un tip que desde mi punto de vista vale oro, y es el tip que yo le llamo la habilidad de cultivar el extrañamiento. ¿Lo que quiere decir? Em, a veces no somos conscientes de que lo que para nosotros es normal, lo que para nosotros es lo más común y corriente, para el de al lado puede no serlo. ¿Y por qué a ti como analista te tiene que ser una prioridad cultivar la habilidad de ver la vida con los ojos de alguien más, quitar tus lentes que vienen pues por lo que viviste, por lo que estudiaste, por lo que aprendiste y ser capaz de decir, oh, ya entendí por qué esto que para mí está normal, para alguien más puede ser completamente diferente? A mí justamente el haber estado con personas tan distintas, los perfiles, el perfil de médico, de diseñador y de actuario son completamente diferentes. Y cada uno a su manera tenía cosas por ciertas y que a veces ni siquiera nos invitamos a cuestionar. Esa habilidad hoy más que nunca la podemos cultivar. Pues por ejemplo, ¿no? Yo de hecho me doy un tiempo siempre para ver redes sociales con el objetivo de entender qué tendencias están sucediendo. Eso de hecho yo te invito, ¿no? Muchos en el área de datos se obsesionan con formarse de la manera tradicional. Libros, formaciones, talleres enfocados a datos, datos, datos. Pero de verdad, todo eso de nada te va a servir si no eres capaz de aplicarlo en un contexto de realidad. Y ese contexto te lo da lo que sucede en el día a día. Hace un tiempo ponía una pregunta en la comunidad de Telegram que en Google Trends había sido tendencia la palabra pionono. Y yo les preguntaba, ¿por qué pasó esto y cómo una empresa se beneficiaría de eso? Y eso sucedió porque se fue viral una canción por un chat que salió del presidente de Perú. Algo pues gracioso, pero también, pues sí, eh, pues bueno, cada quien lo verá con sus ojos, pero al final, más allá de la percepción que yo pueda tener si fue algo bueno o malo, si estoy de acuerdo o no, más allá de eso, es una realidad que fue tendencia y pionono es un dulce típico de Perú, si no mal recuerdo. Bueno, pues en las tiendas que vendían esos productos, pues tuvieron esa cantidad de personas buscando pionono en redes sociales y tal vez si lo hubieran sabido, esto lo hubieran aprovechado a su favor.
Y cuando tú como analista te conviertes en esa persona que está consciente de su realidad, que es capaz de ver con otros ojos y le das esos insights a tu usuario, en ese momento tu valor aumenta sin duda. Y la otra cosa que siempre los invito que va de la mano con esto es aprender de la vida cotidiana. Que esto, hay una frase que me encanta y es de Joseph Campbell. eh, el peor pecado es el de la inadvertencia, no estar atentos al mundo que hay alrededor de nosotros. Eso como analista no te lo puedes permitir. No solamente en el rol profesional, eh, simplemente es una habilidad que debes alimentar y te va a permitir a veces encontrar la respuesta donde menos lo esperabas. Y bueno, este ejemplo me gusta mucho para mostrar esto que les acabo de contar. Esto es algo que sucedió y una empresa aseguradora pues buscaba posicionar seguros de casa en el sector de bajos ingresos. Y bueno, las hipótesis eran, va a ser un exitazo porque el volumen, porque el precio es súper bajo, o sea, sí lo pueden pagar y además, pues, ¿quién no quiere asegurar su casa con toda la delincuencia, etcétera, etcétera? Pero no resultaba. Y aplicaron una de las técnicas que te invito, que es la de la entrevista por observar. Antes de preguntar, observar. Y yo te invito a cuestionarte, esta imagen les dio el insight del por qué no estaban contratando los seguros, porque toda la publicidad, toda la mercadotecnia no estaba siendo útil. Y la clave fue esta imagen. Resulta que las personas ya se sentían protegidas, ya se sentían aseguradas por algo superior. Entonces no necesitaban un seguro de casa. Y esto vino de esta imagen. De ahí se hicieron otra serie de investigaciones hasta dar con que efectivamente no era un producto que, al menos de la forma en que lo estaban posicionando, les iba a ser útil o lo iban a lograr vender. Y esto surge de la observación. Y a veces no somos conscientes de lo poco que observamos nuestro entorno. Entonces, ese es el tip que te quiero compartir para la primera etapa. La segunda etapa, en donde ya nos centramos en resolver necesidades con análisis de datos. Bueno, aquí hay un tip que para mí valió oro. Muy bien, Yendri. Eso es justamente lo que al final, cuando vemos una tendencia, el Google Trends solamente te va a dar el pico. Lo demás ya depende de nosotros. Bueno, ¿y por qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo eso yo lo puedo aprovechar? Si es que puedo. Eso se puede convertir en un copy, en un post, en una estrategia de marketing. Y pues, no sé si lo recuerdan, pero acá también recuerdo, en México pasó que se hizo viral un tweet sobre una chica que decía que le habían robado su topper. No sé si topper sea para todos, lo conozcan, pero después son estos utensilios donde llevamos comida a la oficina, ¿no? Quienes trabajamos bueno, llevas comida a la oficina. Y una chica se quejaba de que se lo habían robado. Y entonces se hizo viral el tweet. Y la empresa que vende Tupperware le contestó el mensaje y le regaló un set de toppers. Y pues, y de hecho hicieron la comparación de lo que hubiera tenido que pagar Tupperware por esa cantidad de visualizaciones versus lo que pudo hacer porque estaba atento. Pero ¿cuántas empresas hoy están atentas a lo que se dice de ellas en redes? La realidad es que la mayoría no, porque están atoradas con el día a día, con el reporte que era para ayer, pero apenas lo hice hoy, con urgencias. Y pues eso nos pasa siempre. Estamos atorados con lo urgente y se nos va lo importante. En ese caso, si solo tuviera que darte un consejo en esta segunda parte, que es la de resolver y aplicar el análisis de datos, es no te detengas hasta entender el valor del modelo estrella, famoso modelo estrella, el modelo relacional. Es un concepto que si hoy tú eres nuevo en datos, te puede parecer muy complicado, pero créeme que no lo es. Es simplemente la manera en la que vamos a conectar nuestros datos. Yo en la formación pongo un ejercicio, que es hacer el ejemplo, imaginar que toda nuestra ropa, toda la ropa que tenemos en nuestros armarios, la sacamos y la ponemos toda en un solo lugar. Y luego la vamos a ordenar, vamos a poner armarios y vamos a ordenar esa ropa. Pero yo les pongo dos ejemplos. Imagina que tú eres una persona
que no puedes salir de tu casa si no estás en tendencia. O sea, si es primavera, tú no puedes salir con un look de otoño. Bueno, tu ordenación de la ropa va a ser distinta a alguien que su principal objetivo sea vestirse rápido. A mí no me interesa si salgo con un gorro cuando no debería de usarlo, no me interesa. Yo quiero que sea rápida la forma en la que yo me visto. Si lo observan, es la misma ropa, pero dependiendo de quién la está ordenando, va a la va a acomodar distinto en los armarios. Este concepto, chicos, es vital. Y lo que hago es justo cuando ya se nos quita el estrés de entender el concepto tan técnico, ya nos podemos permitir aplicarlo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Bueno, pues en la vida real, cuando tú entiendes esto, te va a permitir, es una clave, es un tip de oro, porque con esto te vas a diferenciar por tu capacidad de conectar datos. Hoy y siempre el problema con la información, sea mucha, sea poca, es que no sabemos cómo conectarla. Aquí yo te estoy poniendo dos ejemplos. Un ejemplo es en mi rol de analista, trabajando en una empresa del sector financiero, y el otro es en mi rol de consultora con un broker de seguros. En ambos casos es el concepto es exactamente el mismo. Relacionar diferentes tablas y además en este ejemplo, esta flecha roja significaba que cuando yo fui capaz de relacionar a nivel conceptual, porque ojo, en empresas y en proyectos, a veces no siempre vas a tener acceso a todos los datos para poder plantear una solución. Y aquí recuerdo que la solución que respondía al problema que en ese momento se tenía eran estas cuatro tablas. Sin embargo, cuando yo les presenté eso, lo que yo hice fue ganarme la confianza de las áreas comerciales, porque yo les dije, bueno, ok, con esto vamos a poder resolver esta parte, pero en el futuro además vamos a poder contestar las preguntas que hoy son relevantes para ti. Entonces, créanme que la capacidad de conectar la información va a ser vital para que ustedes se diferencien en el tema de los datos. Y bueno, ahora la tercera parte, storytelling para comunicar los resultados. Esto es vital también. Y en este caso, el consejo que les doy es, en mi experiencia, en los perfiles de datos, esta parte de comunicar nos puede dar mucho estrés. A mí, me entrené mucho y aún me falta, yo lo sé, pero finalmente algo que me ayudó muchísimo a superar todo el estrés que me causaban estas situaciones es cuando yo entendía que al final no era Ale hablando, era Ale dándole voz a los datos, Ale permitiendo que eso que tenían que decir y que podía generar un impacto en el negocio, lo podían transmitir a través de mí. Y otra cosa que te quiero hacer consciente es que a veces este tema de vender los análisis lo pensamos para, pues, vender los resultados finales de un análisis, para vendernos como profesionales y, pues, mejorar nuestra posición laboral, nuestros beneficios, etcétera. Y claro que también es útil, porque un error que sí se comete mucho es quedarnos en el análisis y no saber cómo expresarlo. Pero más allá de eso, también es vital, y este es el tip de oro que te quiero compartir en esta etapa, es vital saber vender el cómo voy a hacer el análisis. Por ejemplo, algo que en este caso del análisis financiero, el conjunto de datos era aproximadamente 1 millón cada mes el que se tenía que analizar. Y más allá de que se tuviera la tecnología, literal, la máquina con la que yo contaba, o sea, mi equipo de cómputo que tenía en esa empresa, no daba. O sea, no había manera en que yo procesara esa cantidad de información. Yo podía tener muchas ganas, podía tener el conocimiento, pero no había manera. Y ahí fue donde apliqué una técnica que es la del muestreo estadístico. Y entonces, pues hice varios análisis de tal forma que dije, sí, con esta muestra vamos a llegar a poder resolver el problema y no voy a tener el impedimento de que mi máquina no me dé el espacio. Pero eso no fue solamente el problema, eso ya lo había resuelto, técnicamente ya lo tenía resuelto. Pero los invito a que imaginen cómo convences a un director de que en lugar de trabajar con el millón de datos que es el común de cada mes, vas a trabajar con 3,000 datos. Es que tienes que saberlo vender. Porque si yo no hubiera sido capaz de hacerlo, entonces no hubiera habido análisis, mi área no hubiera llegado a resolver ese problema.
fue porque fui capaz de decir, es por aquí y tienes que ser seguro. Y esa seguridad te la da tu conocimiento y que te vuelvo a lo mismo, sabes a dónde quieres llegar. Esto aquí les comparto también otro tip que tiene que ver mucho también con el tema de comunicación. En algún momento me buscó alguien, me dice, oye, mira, yo sé que tengo algo en mis datos que no estoy viendo, pero busqué a una persona, un perfil de ciencia de datos, y a mí me enamoró, me dijo todos los análisis que podíamos hacer, pero finalmente nunca llegamos a nada. Mi área de recursos humanos se decepcionó y hoy ya no tengo la posibilidad de volver a contratar a alguien más, pero los problemas que tenía y por la razón que busca esta persona, los sigo teniendo. Entonces, sé muy cuidadoso en que siempre esté alineado tu mensaje con la resolución con las dos etapas anteriores, resolver problemas y identificar necesidades, finalmente usar el modelo de datos, pero todo al final es una conexión de estos tres grandes pasos. Y bueno, la segunda parte que te prometí fue todo este tema de los errores que hoy veo con mayor frecuencia y que a veces, como te decía, lo más importante es evitarlos al inicio. Bueno, el primero que te invito a considerar es no inicies tu ruta de aprendizaje sin una guía. En este caso, el fracaso está casi garantizado. Te vas a frustrar mucho, te vas a cansar mucho y no vas a llegar a buen puerto. Hay demasiada información y si no tienes una guía, no, al final terminas sin poderle, sí, justo lo que comento, conectarla con necesidades y con aprendizaje real. Y bueno, la segunda parte, tener ganas y actitud es esencial, pero no te garantiza nada. O sea, yo puedo tener muchísimas ganas y muchísima actitud de aprender a manejar un avión y pues eso está padre, pero yo no sé quién me va a dejar por muchas ganas y actitud que después de que me haya yo aventado 10 cursos en línea, 100 cursos en línea, me vayan a dejar subirme al avión y manejarlo. Es que no es lógico. Y en esos ejemplos decimos, no, pues no, pero sí nos hace sentido que después de estudiar 10 cursos de Udemy, 10 cursos de todos esos que abundan en la red, yo llegue y me plante y diga, mira, yo ya soy científico de datos, yo ya soy analista de datos porque ya tengo todos estos cursos terminados. No, no funciona así la vida real. Y está bien y te invito a que no pierdas nunca esas ganas, pero sin una guía no es el camino. En mi experiencia, siempre te digo, todo lo que yo te diga, no te lo creas, compruébalo, porque una vez que tú lo compruebas, ya no es lo que dice Alejandra, ya es lo que tú viviste y compruebas si te funcionó. De la mano de estos dos puntos anteriores, no busques soluciones mágicas, te adelanto, no existen y te pueden costar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Entre más rápido lo interiorices, mejor. Y está pendiente porque hoy como hace mucho era en el tema de bajar de peso, que yo lo confieso, a mí en mi adolescencia cedí y me acuerdo que compré unas gotitas mágicas que decían, no, tú te pones las gotitas en tu agüita de Jamaica y mágicamente vas a bajar de peso. Obviamente no me funcionó, fueron muchos años después los que logré bajar de peso y fue en un tiempo bastante prolongado. Pero sí, claro que escuchar en estos infomerciales en la madrugada de, mira, puedes estar sentado con este aparatito que te está masajeando la panza y tú comiendo papas fritas y estás bajando de peso. Y uno, uno dice, claro, es que sí, quiero eso, pero no es real. Y de aquí te invito a que cometas el error de que se aprovechen de tu desconocimiento hoy más que nunca, pues claro que es una realidad y se los decía, no, no es mi pasión, simplemente los datos crecen y es una gran oportunidad de negocio y claro que la están aprovechando universidades, escuelas, muchísima gente que a nivel de marketing te venden cursos muy buenos, sin embargo, en la realidad no son así. De hecho, justo los invito a reflexionar esta parte de la currícula, de repente te venden como algo muy bueno, que sean perfiles muy teóricos y en la vida real probablemente no es lo mejor. Y otra cosa importantísima de la mano de lo anterior, invertir en cursos para los que no estás preparado. De nuevo, yo no te estoy diciendo que los cursos que hay en el mercado no sean buenos. No, simplemente que si no conoces los fundamentos, una, no puedes discernir si ese curso es bueno o no, si te va a ayudar a tu objetivo de aprendizaje. ¿Tienes un objetivo de aprendizaje? Eso es lo primero que te tienes que cuestionar. Tengo alumnos, y de hecho Paola, que fue de mis recientes alumnas, yo la recuerdo mucho porque cuando yo le pregunté qué quisieras lograr, cuando le hice esta pregunta que los invité al inicio, imagina ese escenario y lo tenía muy claro. Yo quiero llegar un día a darle respuestas a mi líder, a mi jefa. Yo quiero decirle, mira, es por aquí. Los datos nos dicen esto.
Eso es muy diferente a cuando alguien me contesta, cuando le digo, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Y la respuesta es, quiero aprender Power BI para cambiar de trabajo. Mm, si observan, en un caso hay entre más claro sea eso donde quieres llegar, vas a tener mayor capacidad de discernir qué sí y qué no te sirve. No todos los cursos son para todo, pero justo cuando tenemos esa necesidad de el título del curso, de poder decir, ya puedo ser analista, entonces más bien nos llenamos de cursos que tal vez ni estamos preparados o ni nos van a servir para lo que buscamos. Y bueno, otro tip que te quiero compartir es que seas muy cuidadoso con aquello que te dices. Nuestro cerebro se lo termina creyendo. Y en el campo de los datos, te lo digo en el sentido de que, como te comento, he conocido a muchas personas que tienen esta sensación de que no son buenos en matemáticas, que es muy difícil, que no pueden. Y de niña, de adolescente, de ya también en la universidad, me gustaba muchísimo, era algo que disfrutaba, ayudar a mis compañeros que pues estaban por reprobar, que necesitaban presentar un extraordinario en álgebra, en matemáticas, en estadística. Y recuerdo con mucho gusto esa emoción, esa cara de, ay, Ale, no era tan difícil, gente que incluso le empezó a gustar. Eso me llena el alma de verdad y es gran parte del por qué hoy estoy desarrollando esta formación porque lo veo en esas personas y si es tu caso, pues te invito a que de entrada por lo menos te invites a considerar, a practicar este ejercicio de, ¿y qué tal? Y no soy tan malo para las matemáticas. ¿Qué tal? Y fue más bien que no me las enseñaron con el enfoque adecuado. Y también otro punto que es uno de los principales errores que se cometen es pensar que para empezar en análisis de datos necesito saber de, de lenguajes de programación, necesito tener conocimientos muy complicados. La realidad es que lo único que necesitas es desempolvar ese cerebro y ponerte a ejecutar esta metodología con una guía. O sea, es básicamente lo que necesitas. De hecho, la formación de la que te voy a hablar utilizamos lo que les digo, es lo único que necesitas es acceso a Internet, porque con acceso a Internet puedes generar una cuenta de Gmail, una cuenta de Outlook y con eso vas a tener acceso a la hoja de datos que tanto de ambos sistemas Google Sheet o Excel y eso es lo que necesitas. Todo lo demás no es algo que en un inicio sea fundamental. De hecho, este curso te va a ayudar a entender en qué momento sí necesitas aprender SQL, necesitas aprender algún lenguaje de programación. Para algunos este curso va a ser más que suficiente para mejorar su desempeño profesional, o sea, lograr salir más rápido, hacer más cosas en menos tiempo, proponer a lo mejor, si ya lograste hacer aquello que era urgente y disminuyes el tiempo, pues a lo mejor tienes oportunidad incluso de proponer cosas que generen más valor en tu organización. ¿Se imaginan? Muchas gracias, Milagro, de verdad valoro muchísimo tu comentario. Eh, entonces, al final es eso, no nos quedemos en necesito herramientas, necesito, porque finalmente son pretextos que nos ponemos para no empezar y que ese es el miedo que sentimos de no puedo, no puedo, no, son pretextos. Sí, no necesitas tecnología ni herramientas sofisticadas. Una cuenta con acceso a Internet es más que suficiente. Y bueno, ya llegamos a ese punto en el que si te has quedado hasta acá, te lo agradezco muchísimo. Te quiero hacer una invitación muy especial a la primera formación de un proyecto que es una academia, que ahorita te voy a platicar un poquito más al respecto. Esta formación en particular se llama Conecta datos con resultados. Ese es el objetivo de esta formación. Ahora te voy a platicar ya más a detalle de esta metodología única que te platiqué que se conforma de 3 pasos: identificar necesidades, resolverlas con análisis, presentar los resultados. Cada una tiene una determinada duración. Como te he mencionado, que seguro ya es una pregunta que tienes, ¿cuánto dura esta formación? Como te dije, no creo en la magia. Esto es un proceso y dura 3 meses. Esta formación está basada en el enfoque pedagógico, está basado en Bloom, en la taxonomía de Bloom. Para quienes no la hayan escuchado, básicamente esta metodología nos dice que hay 3 niveles que vamos pasando cuando adquirimos un nuevo aprendizaje. El nivel de conocer, el nivel de ser y el nivel de conocer, hacer y ser. Hoy cuando tú caminas ya estás en el último nivel, en el nivel de ser. Tú ya no te preguntas, ya no te cuestionas qué músculos estás utilizando para poder caminar. Esto lo lograste eh, gracias a todo el tiempo que ya pasaste la etapa de conocer ya, y la etapa del hacer.
Entonces, esta formación busca que llegues a la segunda etapa, la del hacer. La mayoría de las metodologías se quedan en la primera, en la etapa de conocer. Te dan un curso, un temario, una serie de ejercicios, pero finalmente no pasas a la siguiente etapa, que es la del hacer. Entonces, por eso es que la formación tiene pensados 3 meses, perdón, y específicamente la primera parte tiene una duración de 2 semanas y vemos básicamente estos temas. Design Thinking para identificar necesidades. Me certifiqué en Design Thinking hace un año y medio y de verdad que fue un descubrimiento maravilloso en mi vida. Yo antes Design Thinking lo asociaba con temas de diseñadores, de marketing. La verdad es que lo veía muy alejado de mi rol profesional, pero afortunadamente conocí a Carla Vázquez, una excelente formadora de estos temas, y me certifiqué con ella en este tema y de verdad vi el potencial que tenía para específicamente esta etapa de identificar necesidades de negocio y aplico mucho de lo que aprendí ahí en esta parte de la formación. Les comparto estrategias muy puntuales para realizar la entrevista inicial, porque una entrevista inicial no es irnos a parar con alguien o a mandarle un formulario, no, es esa magia que podamos tener de indagar un poco más. El método de las 5 Ws, y además, todo esto lo alineo con la parte de, antes de siquiera empezar a usar la herramienta, ya que tenemos claridad sobre las variables, sobre las preguntas, entonces tenemos que generar el modelo de datos. Esas imágenes que yo les contaba de tablas conectadas, a eso lo tenemos que hacer antes de abrir el Excel, de abrir R, de abrir Python. Antes de cualquier cosa, tenemos que tener esa claridad. Eso nos va a permitir alinear qué tanto los datos que tenemos sirven para resolver la pregunta del usuario. Pongo ejemplos muy acá de cocina, que es algo que me gusta muchísimo. Es como decir, bueno, yo quiero hacer un pastel de fresa, pero resulta que no tengo fresas. En ese momento tendré que tomar la decisión de hacer otra receta para la que sí tengo los ingredientes o conseguir las fresas. En negocio, tú tendrás que recomendar a tu usuario y validar con él si es posible conseguir la información que falte para responder esa pregunta de negocio o si, eh, o si necesitas más bien cambiar la receta. Eh, en este caso, toda la parte del contexto del usuario se considera en la parte de las entrevistas iniciales. Aquí hay una parte de mi formación, invita a que tú identifiques a tus usuarios de negocio, sus perfiles, qué nivel de dominio tienen en temas de datos, todo el tema de cada cuándo te podrán compartir la información, qué fuentes de información manejan, o sea, toda esa parte la revisamos en el tema de entrevistas. Y bueno, al final de cada uno de los módulos hay un ejercicio integrador, aunque ya al final vamos a ver que em, mi metodología propone durante los primeros 21 días, este número 21, la historia que yo me sé es que viene de muchos estudios que se han hecho en la comunidad médica y 21 días es el tiempo que el cuerpo se tarda en reconocer un cambio, en él. Es decir, si yo, por ejemplo, pues sufro un accidente y a lo mejor tuvieron que amputarme un miembro, el cuerpo va a tardar 21 días en adaptarse a ese cambio, a que ya no tiene esa parte de él. Si te haces una cirugía plástica, por ejemplo, son 21 días lo que te tardas en reconocerte en el espejo, en reconocer al nuevo yo. Entonces, por eso es que se tiene este dato. Y en mi caso yo lo utilizo indirectamente. También te invito a que de verdad sigas esto de los 21 días porque te ayuda de fondo a empezar a generar hábitos. Y eso para el análisis, para la vida, es algo que te puede ayudar mucho. Esta parte dura 2 semanas. La segunda parte ya tiene que ver con el resolver necesidades con el análisis de datos. Y esta tiene una duración de 6 semanas. Y tenemos bueno, todos los fundamentos. Aprenderás estadística como nunca antes, eso te lo garantizo. Entenderás la estadística, la verás como una herramienta, ya no como un dolor de cabeza, de, ay, qué flojera, tengo que hacer estadística. Si tú aprendes, ya con solo esta parte hasta aquí, tú ya estás habilitado para por lo menos no quedarte en blanco, no tener esto que le llaman parálisis por análisis. Llega una base de datos a tus manos y tú ya sabes qué hacer, ya sabes un por dónde empezar. Vemos temas de calidad y limpieza. Eso no me cansaré de decirlo, solo se aprende con práctica, práctica y más práctica. Y ese es de lo mucho que adolecen la mayor parte de las formaciones.
porque justo lo que puede ser una ventaja en algunos temas también es una desventaja en otros. Un perfil muy teórico generalmente ya te empieza a dar los ejemplos de toda la parte de ciencia de datos o de analítica más avanzada con bases de datos, con set de datos ya previamente limpiados, ordenados, transformados. ¿Y cómo llegas ahí? Eso es un reto, o sea, eso de verdad lleva a veces mucho tiempo, son temas que tienes que validar mucho con el usuario y eso no se enseña en las formaciones porque eso solo te lo enseña en la vida real, o sea, eso no hay otra forma de aprender. Vemos cómo organizar y representar los datos, toda la parte de tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias, es conocimiento que está en cualquier libro de estadística, pero por algún motivo, pocas, si no es que de verdad son contadas las formaciones que he visto que tocan siquiera el tema. Otro tema fundamental dentro de esta etapa es la de con qué tipo de datos estamos trabajando. Datos cuantitativos, cualitativos. Hoy de verdad nadie lo está viendo y es vital. De repente te venden estos sistemas de BI, estos Business Intelligence, Power BI, ClickView, Data Studio, hay muchísimos en el mercado. Y me ha tocado escuchar vendedores que te dicen, es que el sistema en automático, si tú arrastras la variable, te va a hacer la gráfica en automático. Ese automático es simplemente la estadística detrás, que si es una variable continua, numérica continua, por ejemplo, seguro el gráfico que te va a arrojar de primer momento es un histograma. Un histograma no tiene sentido para una variable, por ejemplo, categórica. Y eso no es magia, no es que el visualizador sabe más que yo. No, simplemente pues tiene configuradas esas reglas y hace parecer que es muy fácil. Entonces, ojo, porque a veces me acuerdo mucho de alguien que decía, no, es que yo no les compro nada de eso a mis colaboradores porque entonces ya no piensan. Y siempre hay que tener un sano equilibrio. Todas estas herramientas definitivamente que son demasiado útiles, pero justamente cuando tú sabes todo el porqué y lo que hay detrás, pues ya son útiles y puedes potenciarlas. Entonces, esta parte la revisamos en 6 semanas y de igual forma hay un ejercicio integrador. Finalmente, el storytelling para comunicar la solución. En esta parte vamos a abordar fundamentos del storytelling. Aquí yo dudé en ponerle este módulo storytelling o data storytelling, pero no, es que finalmente es el storytelling conectado a la data, o sea, no existe el data storytelling, sino simplemente es la técnica, pero aplicada a cómo comunicamos temas de datos. Y en esta parte, algo que para mí es una propuesta de valor impresionante, bueno, al menos yo así lo viví, es la integración de un test que te ayuda a conocer tu perfil. Seguramente alguna vez en tu vida has hecho algún test psicométrico, de estos que te hacen cuando entras a trabajar a alguna empresa. Esos test finalmente solamente van al final te dividen en perfiles introversión y extroversión. Es básicamente el uso. Pocas veces nos dan la retroalimentación de este tipo de exámenes. Bueno, yo te invito bueno, te doy la retroalimentación, te ayudo a cómo analizar los resultados y además de que es un elemento poderosísimo para ti a nivel personal, también te ayuda mucho a entender el perfil de la otra persona. Un tema extremadamente común en datos es analistas que de repente comunican, pero desde su percepción. Y entonces llegan con el director, con el tomador de decisión y empiezan con toda esta historia de recolecté los datos, luego los acomodé, luego los limpié. Y el tomador de decisión lo que quiere es que le digas, bueno, sí, pero ¿y qué vamos a hacer? O sea, a mí no me digas cómo lo hiciste, a mí dime qué vamos a hacer con eso. Y ahí es donde de repente te puedes quedar en blanco. Entonces, todo esto para eso es que te ayuda, porque además ahí tú entiendes los perfiles de comunicación de la otra persona. Y entonces digamos que tiramos este mito de comunica como te gustaría que te comunicaran, ¿no? O sea, trata como te gustaría ser tratado. No, comunica como el otro quiere que le comuniquen. Eso es lo que realmente te va a hacer destacar. Más allá de la infinidad de técnicas de storytelling que podrás encontrar en Internet, como todo lo demás que te he mencionado anteriormente, está en Internet. Simplemente lo único que yo hago es darte esos pequeños, grandes consejos o grandes tips que no, estoy segura que no los vas a encontrar o al menos no acomodados en esta secuencia lógica que es la clave de mi entrenamiento. Y bueno, al final tenemos una duración, como te dije, de, de 12 semanas y seguro ya te estás preguntando, bueno, ¿en cuánto vale todo esto? Tú vas a tener acceso a una comunidad privada de alumnos, que esa comunidad en sí, ese valor es invaluable.
La comunidad, quiero aclarar, la comunidad de Telegram sigue abierta y va a seguir abierta siempre. El contenido que comparto ahí de verdad trato de que realmente les sea de utilidad. Busco darte valor de verdad. Simplemente cuando ya estás en una comunidad, bueno, ya cuando ya estás en la formación, perdón, bueno, ya son ejercicios más puntuales, ya es un seguimiento también un poco más puntual. Dentro de estos 3 meses va a haber 9 sesiones presenciales de alrededor de hora y media. Ejercicios diarios los primeros 21 días. Estos ejercicios están pensados para llevarte no más de 15 minutos al día y de estar muy enfocados en el desarrollo de las habilidades blandas, creatividad, empatía, comunicación. Estos ejercicios buscan esto. Como te dije, está basado en la metodología de Bloom, es decir, yo no busco que te vuelvas un experto comunicador en 3 meses, eso sería inviable. Lo que sí busco es que al menos seas consciente de qué habilidades te falta desarrollar y tengas un cómo. Este es el objetivo de la parte de desarrollo de habilidades blandas. Acceso de por vida a este taller y descuento del 22% siempre en futuras formaciones. El costo de esto es de alrededor de $1,400. Tú puedes ver en internet cualquier formación de este tiempo y que estoy segura que no te va a aportar el valor que yo busco darte, vale esto o más. Sin embargo, al final yo hoy te quiero invitar a el lanzamiento de algo que llevo pues ya planeando hace un tiempo y que me emociona mucho poder compartírtelo porque es el inicio de una academia, el inicio de Dataland Academy, que es una academia que busca integrar a personas con esta visión de pasar de datos a resultados, que no están preocupados por el cómo, sino que están preocupados en qué tengo que dar. Entonces, esta academia, empezamos con esta formación en la que yo te quiero invitar. Si observaste, fue una invitación puntual a la comunidad, a las personas que han estado conmigo todo este tiempo y que me han apoyado muchísimo. Y es mi forma de agradecerte. La academia ya está disponible, todavía no he hecho toda la parte de comunicación, pero ya está disponible y los precios no van a ser estos. En un futuro, en el mediano plazo, estos van a ser los precios de la formación. $499 si es que tú quieres solamente en un solo pago todo el curso o tienes la posibilidad de hacerlo en los 3 meses que va a durar la formación. Hoy, sin embargo, agradeciendo el tiempo que tú estás tomando y que estás acá y me estás acompañando, eh, te voy a compartir un cupón. En un momento voy a poner las ligas de la opción de comprar el curso en un solo pago o comprarlo en cuotas y de tal forma que ese descuento, el cupón es comunidad, te permite acceder a todo este conocimiento, a una formación que dura 3 meses por $249 en el caso que decidas pagarlo en una sola cuota o $99 por 3 meses, el valor que hoy le estoy dando para ti. Gracias por lo mencionado. Mucho gusto a todos. Kenny López les saluda. Soy hondureño, soy contador de profesión y pues, ¿cómo comencé en esto, no? Todo fue por Excel. No me formé en Excel en ese momento, yo comencé a investigar un poco qué hacía esta opción. Y una cosa llevó a la otra, ¿no? Eh, Como dice Alejandra, me ha tocado en mi afán de quizás aprender más, conocer más, comencé a darme cuenta quizás de cómo dominar, por así decirlo, una herramienta ayuda en muchas cosas, pero no me di cuenta que los principios no los estaba comprendiendo y me topaba mucho con muchas dificultades. Recuerdo a Alejandra, haberme topado con Alejandra en un video ahí con Sergio Campos de CL Info. Creo que hace como un año, Alejandra, creo que eso fue en julio, me parece, el año pasado. Y me acuerdo que Alejandra hablaba sobre una habilidad, un tema que muy poco lo estaba mencionando, ¿no? De estos principios y habilidades blandas en los analistas de datos. Yo no sabía que era analista de datos, todavía sigo información, inclusive lo sigo considerando. Y en esto Alejandra poco tiempo después me invita, ¿no? A su formación piloto. Y Dios mío, la verdad que los principios, Alejandra, yo te lo he comentado a ti ya, de forma personal, todos los principios, cómo comenzar a entender qué eran las variables, los tipos de variables, ¿no? En la parte estadística. He notado muchísimos jóvenes que
Se habla mucho de formaciones, se habla mucho de temas, Power BI, etcétera, pero la base, los fundamentos, yo no escucho a nadie hablando de estadística y a mí me tocó comenzar a leer un libro de estadística, porque yo decía, ¿cómo es posible que nos llamemos o que estemos investigando o estemos estudiando para hacer análisis de datos? Sin embargo, nadie menciona la estadística, que es fundamental para la parte descriptiva. Y yo escuchaba a Alejandra que le mencionaba y me interesó muchísimo. Comencé a seguir a Alejandra ahí en redes sociales, miraba lo que publicaba y de ahí hace la formación piloto. Y esa formación piloto me dio unas bases, no tienen una idea. Posteriormente a esto, y para mí fue la lección de vida que me ayudó muchísimo esta parte de la formación de Alejandra. ¿Cómo? No sé, pero se dio un curso de Python. Ustedes dicen, pero Python es avanzado. Sí, es avanzado para ciencia de datos, pero algo que Alejandra mencionó hace poco al inicio es que si las bases están cimentadas, si tú conoces los principios, no importa la herramienta que te pongan, te va a ayudar a comprender mejor los conceptos y los procedimientos. El hecho de haber aprendido con Alejandra cómo poder distinguir un tipo de variable me permitió a mí, gracias a Dios, poder llevar muy bien el curso de Python. Yo decía, Dios mío, pero si esto es lo que Alejandra me decía, de cómo enmascara quizás con variables dicotómicas, ceros y uno, que los no son ceros y los sí son uno, y cómo enmascara todo eso, un algoritmo en Python. A ver, la verdad que a mí me fascinó. Yo se lo sigo agradeciendo a Alejandra todavía a la fecha, porque me funcionó increíblemente. Y es muy bien dicho lo que dice Alejandra, que las bases son fundamentales. No importa la herramienta que usted utilice. Si tienes las bases, si comprendes los principios fundamentales, no va a importar lo que te pongan ni qué tipo de data se te vayan a dar. Vas a poder comprender y decir, ok, pregunta, ¿qué es lo primero? Casualmente, Alejandra recordaba hoy en la mañana de las primeras clases que nos enseñabas a las preguntas del negocio, ¿no? Eso es lo principal. De ahí parten muchas cosas. Conocer el negocio, qué está pidiendo el cliente, qué es lo que está solicitando, cuál es realmente el problema. Entonces, la verdad que la formación es sumamente recomendable. Yo quiero decirlo públicamente aquí con el grupo, que a mí me sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siento que tengo mejor habilidad para comprender la parte tanto de DAX, de lenguaje M, lo que es Power Query, Power BI y esas herramientas. Pero algo Alejandra nos decía mucho en la formación, es que no importa la herramienta, sino el principio y cómo lo aplicas en cualquier tipo de herramienta. Eso es sumamente rescatable. Yo sentí que de verdad que mi conocimiento se potenció, se fundamentó más que todo, ¿no? Es como cuando a veces construyes sobre la arena. Yo creo que después de pasar con la formación de Alejandra, me fundamenté en roca y ahora me siento, como muy bien dice Alejandra, con más seguridad, ¿no? Puedo tomar un dataset, saber qué es completitud de datos, cómo aplicarla, cómo, por ejemplo, poder sacar un gráfico de ojiva y qué significa y cómo interpretarlo. O sea, todos esos conceptos eran básicos, ¿no, Alejandra? Pero no se suelen manejar. Y algo de Alejandra es que eh, lo mencionó y yo lo confirmo. En todas las formaciones hay muchos sets o datasets limpios, muchos data frames limpios. Pero en la realidad no es eso. Nosotros nos vamos a topar con grandes problemas, con un montón de datos faltantes, de datos inexactos que si no aprendemos a identificarlas, ¿no? Va a ser un poco complicado después seguir avanzando en un análisis de datos. Y Alejandra da ese enfoque, ese análisis. Yo en lo personal le he pedido a Alejandra, danos datasets sucios, que nos toque limpiarlos, que nos toque ensuciarnos las manos, porque así es que vamos a aprender. Así que no me queda más, Alejandra, que darte las gracias. Gracias por haberme ayudado en ese aspecto y de verdad que animo a todo el mundo a que pueda tomar esa decisión. A veces uno piensa, ¿será que me meto? ¿O será que sí? Se lo digo yo, me tocó cuestionarme eso y muchas veces cometí errores, pero noté con Alejandra, con su formación, que no estaba equivocado, que la verdad le acerté. Y todo fue cuando la comencé a escuchar y a seguir, dije yo, ella trae algo diferente.
Entonces, eso te lo agradezco, Alejandra, porque sé que el mercado... Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Luz Rebeca Miranda y yo soy alumna de Alejandra Feregrino, que como saben está a punto de lanzar su academia de formación para analistas de datos, entre otras cosas. Yo conocí a Alejandra hace ya un par de meses atrás y lo que me llamó la atención fue que, bueno, la manera en la que ella estaba presentando eh, lo que ofrecía en su academia me resultó muy atractivo porque, bueno, yo estuve por mucho tiempo haciendo cursos para análisis de datos y en esos cursos, que bueno, no es la intención hablar mal de ellos, siempre había algo que no terminaba de convencerme. Por lo regular son cursos en donde, bueno, tú vas siguiendo un video y prácticamente vas siguiendo el ejercicio y el ejercicio ya está pues muy acomodado, las tablas están muy perfectas, tienes pocos campos que estén o que necesiten transformarse y al final el instructor te va guiando para que tú de manera muy natural vayas siguiendo un ejercicio y lo resuelvas, ¿no? Pero en la realidad esto no sucede así y eso es, creo yo, lo valioso de la formación con Alejandra. Alejandra te enseña de cierta manera a pensar de una forma distinta y que vayas practicando tu creatividad. La creatividad es que veas un dato y que sepas qué hacer con esa información. Y poco a poco, a lo mejor al principio no se te van a ocurrir muchas cosas, pero conforme vas avanzando en su formación y vas viendo cómo ella te va explicando de qué manera puedes interpretar esa información que tienes ahí, se te van a ir ocurriendo más cosas y vas acelerando ese pensamiento creativo que todos tenemos. Ese es un diferenciador muy valioso para mí, que también los ejercicios que se hacen en la formación son o provienen de casos reales, de empresas que de cierta manera permiten el uso de su información para que nosotros practiquemos y ahí te vas a enfrentar a cómo en realidad vienen las bases, que necesitan transformación, que el campo no viene como tú lo necesitas o que vas a tener que hacer ciertas modificaciones para adecuarlo a algo que te funcione. Y bueno, durante todo este proceso vas a aprender a usar herramientas, sí, pero lo más valioso para mí es que sepas qué hacer desde un inicio y que cuando veas una base de datos o un cúmulo de información ya no te asustes, vas a saber por dónde empezar y también vas a empezar a tener un proceso de por dónde vas a iniciar y cómo va a terminar tu análisis y cómo vas a identificar hallazgos para poderle dar a quien te esté pidiendo un análisis información valiosa que le ayude a tomar decisiones y a mejorar algún proceso de su empresa. Entonces, espero de verdad que se animen a estar en esta formación y que pronto nos veamos como alumnos en la Academia de Alejandra. Hasta luego. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paola Salinas y estoy haciendo parte del programa de análisis de datos junto a Alejandra Peregrino. Este entrenamiento me ha ayudado desde el primer día a poder desarrollar habilidades que me ayudan en mi campo laboral, profesional y personal. Hoy en día la evolución de los datos y la transformación digital ha hecho evidente un crecimiento exponencial acerca de la importancia del análisis de datos. Sabemos que desde siempre los negocios han necesitado analizar los datos, poder identificar tendencias, desarrollar productos y servicios que brinden soluciones a sus clientes y de esta manera ser más productivos. Les invito a unirse a esta formación que sin duda cambiará la perspectiva que tienen acerca del análisis de datos y descubrirán muchas habilidades para ser mejores y aportar mucho valor en sus empresas. Muchísimas gracias.